Vamos con otro de los errores muy comunes que hay en la EBAU, que es confundir el campo gravitatorio con la fuerza gravitatoria. Vamos a dar una pequeña explicación que seguro que te lo va a dejar claro. Tenemos esta situación. Tenemos aquí la masa de la Tierra, que crea un campo gravitatorio en el que está este satélite, que lógicamente sufre una fuerza atractiva hacia allá. Esto será el vector posición, cuyo módulo es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el satélite. Ese satélite tiene una masa m, la Tierra tiene una masa m mayúscula, y el punto en el que está el satélite será el punto A. Vamos a ver cuál es la fuerza y cuál es el campo. Para calcular la fuerza usamos la ley de gravitación de Newton, que dice que la fuerza es proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional a la distancia que las separa. Tenemos esta fórmula en la que, si os damos cuenta, tenemos aquí una masa, otra masa y aquí la distancia que las separa. Todo esto es vector unitario y esto es una constante que no van a influir. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza depende de la masa que crea el campo y la masa que está dentro y, lógicamente, de la distancia. Y vamos a ver que con el campo no ocurre igual. Nos fijamos ahora que para el campo necesitamos saber solo el punto, porque realmente lo que queremos saber en ese punto, cómo de intenso es ese campo. Y eso lo vamos a saber por la relación que hay entre una masa que pongamos en ese punto y la fuerza que sufre. Realmente lo que vamos a hacer es una relación entre fuerza y masa. Aquí tenemos esta relación, la relación entre la fuerza que sufre una masa m que yo pongo en ese punto y la propia masa. La fuerza es exactamente la misma fórmula que hemos puesto, la de la gravitación universal. Y esta masa pequeña es también la misma que aparece aquí, que es la que hemos metido dentro de ese campo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esta masa y esta masa se van a ir. Y me queda, fijaros, que esta fórmula, que es la de la intensidad del campo gravitatorio, en la que no aparece la masa pequeña. Porque la masa pequeña da igual, porque la intensidad en ese punto es la fuerza que tendría una masa que yo ponga. Si pongo una masa muy grande, tendré una fuerza muy grande. Y si tengo una masa pequeña, tendré una fuerza pequeña. Pero la intensidad siempre se va a mantener, porque es la relación que hay entre la fuerza y la masa. Por eso, una intensidad de campo gravitatorio de 10 newton por kilo quiere decir que por cada kilo que ponga sufre 10 newton. Quiere decir que si pongo en vez de un kilo 10, tendré 100 newton. Y si pongo 100 kilos, tendré 1000 newton. Pero la relación siempre se va a mantener. Y si eso además se demuestra en la propia unidad que tiene, que son newton por kilo, que es una unidad derivada. Y además, como G hemos dicho que es la fuerza partido de esa masa, realmente yo esa m la paso al otro lado y diré que la fuerza gravitatoria es la masa por gravedad, que además es justamente la fórmula que usamos para el peso, que el peso es masa por gravedad. ¿Y por qué? Porque la fuerza gravitatoria y el peso son lo mismo. Y por eso esta fuerza siempre se calcula así. El peso siempre será masa por gravedad. Sí que ya sabes la diferencia entre fuerza gravitatoria y campo gravitatorio. No te tienes que confundir más. Y como siempre, si necesitas más ayuda, pasa por mi perfil para ver mis clases online particulares. Y vamos con fuerza por la EBAU. Un saludo.